Muy buenas noches. Estamos entonces, o seguimos con Tertulia Teológica. Estamos viendo con el académico Joel Sarman la vida de Lutero. Estamos en el año de 1520 e iniciamos con el mes de octubre, haciendo como uno de los principales acontecimientos que se dieron en la vida de este reformador. Sigamos entonces, Joel. Ok, en octubre Lutero publicó un libro que se llamaba Un preludio sobre la cautividad babilónica de la Iglesia. Este reúne y ofrece los argumentos que ha desarrollado Lutero sobre el sistema sacramental de la piedad medieval, que es una de las cosas hacia las cuales busca hacer argumentos y derribar. ¿Qué dice en este libro Lutero? Dice que la Biblia debe ser la base de la vida de la Iglesia. La Biblia debe ser la base de la vida de la Iglesia y no lo que estén diciendo los cardenales y Roma y todo eso. Pero los que añaden a la Biblia, él dice, han llevado en cautiverio al pueblo de Dios. Entonces él dice, eso está mal. En cuanto a la misa, deben cambiar lo que hacen. Una de las formas en la que fue conservador Lutero es que buscó preservar en lo que pudo la terminología a la que se acostumbraba el pueblo. Entonces él no dejó de hablar acerca de la misa. Se hacen misas luteranas, pero él dijo vamos a cambiar la misa para que sea más conforme a la Biblia. Él dijo, debe haber comunión en ambos elementos. Comunión en solo un elemento es un cautiverio. Porque en las edades medias solo daban el pan. Y él dice que todos tomen del pan y del vino, y no solo del pan. Y cuando dice esto, en este contexto Lutero, todos se acuerdan que eso es lo que decían Wycliffe y Hus, es lo que ellos decían. Y ellos fueron quemados como herejes. Los restos de Wycliffe fueron quemados, y Hus fue quemado como hereje, condenado. Entonces cuando Lutero dice que comunión en solo un elemento es un cautiverio babilonio, pues a muchos les suena como una herejía. Él también dice que la doctrina de la transustanciación es error. Y es un error porque le están metiendo a Aristóteles al asunto. Porque ya sabemos que a Lutero no le gustaba nada a Aristóteles, entonces él le echa la culpa a Aristóteles. La verdad es que Aristóteles nunca desarrolló la doctrina de la transustanciación, y la filosofía de Aristóteles, la verdad, solo presta terminología para explicar la transustanciación, pero la verdad no apoya la transustanciación. Pero este es algo que dijo Lutero y muchos le han creído, y hasta el día de hoy existe la idea de que pues no hay que meterle a Aristóteles al cristianismo porque todo se echa a perder. Lo que cree Lutero en cuanto a la Santa Cena es que el pan y el vino quedan, pero que además del pan y el vino está igual la presencia física del cuerpo y sangre de Cristo, físicamente, tanto con el pan y el vino. Es decir, es como si el creyente, en el concepto de Lutero, cuando come la Santa Cena, come las 4 cosas: pan, carne, vino, sangre. Eso es lo que pensaba él. Entonces, eso para él iba a ser un tema de controversia con los demás reformadores y un problema en el luteranismo después de que se muera Lutero, porque siempre afirma esto. Afirma igual en cuanto a la misa, y esto es muy importante, que la misa no es un sacrificio, que la Santa Cena no es un sacrificio. En las edades medias, los sacerdotes daban su espalda a la congregación. Entonces uno tiene que pensar, ¿cuál es el efecto? Si el sacerdote le da la espalda a la congregación al momento de consagrar los elementos, ¿qué simboliza eso? Y lo que simboliza es que le están haciendo un sacrificio a Dios, ¿sí? El sacerdote ante la congregación, espalda a congregación, está poniéndose ante Dios y diciendo, te ofrecemos esto una vez más. Y Lutero dijo, no, eso no está bien. La Santa Cena, él le sigue llamando la misa, él dice, eso no es un sacrificio.
Yo no quiero que el sacerdote le dé la espalda, pero que el pastor mire hacia la congregación y ofrezca el sacrificio que Dios ya ha provisto, y que el simbolismo, por cambiar la posición del pastor, cambie. Eso es lo que buscaba Lutero. Para Lutero es importante negar que la Santa Cena es un sacrificio que se vuelve a hacer cada vez. Él dice, no lo es. Ya se ofreció el sacrificio. Lo que estamos haciendo es ofrecer el Evangelio al pueblo, a la congregación. Ellos estamos proclamando lo que dice la Biblia. Proclamamos el Evangelio, como lo dice las Escrituras. Y en eso me parece que tiene toda la razón. Él también quiso cambiar en cuanto al bautismo. Él dijo, el bautismo no justifica. El bautismo no te puede justificar. El bautismo tiene que unirse con la fe del bautizado para ser eficaz. Es decir, ya no es un sacramento que opera por su propia fuerza. No es porque uno bautice a alguien que es salvo, pero tiene que haber fe del bautizado. Él siguió bautizando niños, y no sé, pues, o sea, el bautismo se une con la fe, pues, cuando crean, supongo, o algo así. Pero para él es importante ahora tener fe, y el bautismo así nomás no tiene ningún efecto si no lleva fe, si en algún momento no creen. Y eso es diferente al concepto medieval. Él dijo que los demás sacramentos que tiene la Iglesia Católica no son válidos. Retiene la confesión, pero como una práctica sana, algo práctico que se puede hacer que no está mal, pero él dijo, esto no es un sacramento, no es algo que se hace como la Santa Cena o el bautismo. Y todo esto que dice Lutero le quita las bases a la piedad medieval, porque se basaba en el sistema sacramental y estos sacramentos desarrollados y explicados en la teología medieval. Él pone un nuevo fundamento basado en la fe del individuo. Y esto es muy importante. Es un individualismo que viene creciendo en lo que es el Renacimiento y la sociedad de sus días, y un rechazo de la dependencia social para la relación con Dios. Eso no quiere decir que está exaltando un individualismo exagerado, pero sí el concepto de que nos vamos a salvar socialmente que tenía la sociedad medieval. Es decir, cuando uno, pues, porque no se tiene que portar bien porque al fin le está dando plata a los monjes, y los monjes son unos santos, rezan todo el día, se saben la Biblia, y pues juntos ahí nos vamos llevando a la salvación. Ese es el concepto medieval en el que hay un sentido del individual muy débil y un sentido de la sociedad muy fuerte. Esto se está debilitando en la Reforma, y representa lo que decimos los protestantes del sacerdocio del creyente, ¿verdad? Una relación con Dios personal, espiritual, íntima, y no tanto exterior y social. Claro, los reformadores no están diciendo que no necesitamos otros cristianos, que la iglesia no es importante, que no debemos ser miembros y unidos, pero están introduciendo un nuevo individualismo a base de la fe del individuo, que tiene repercusiones para la sociedad europea y hasta el día de hoy. Tenemos un par de preguntas, hermano. Felipe pregunta, ¿cuál es la diferencia específica entre la transustanciación y consustanciación? Creo que la consustanciación es una palabra que se introduce después, que Lutero nunca usa. Entonces, pero el concepto de la consustanciación es que el pan y el vino permanecen, y que el cuerpo y la sangre de Cristo están ahí, rodeándola, penetrándola, apoyando lo que uno come y bebe en el concepto luterano de la Santa Cena. La transustanciación es el concepto de que el pan y el vino
desaparecen, siendo completamente reemplazados por carne y sangre de Cristo físicos, que uno come y ya no está comiendo pan y ya no está bebiendo vino. Y es el concepto católico de la misa, de la Santa Cena. La siguiente pregunta, Roberto dice, ¿en qué sentido la misa es un sacrificio? La misa de la Iglesia Católica es un sacrificio. ¿En qué sentido es? En que para satisfacer por los pecados del pueblo, los elementos se transforman en sangre y carne y se ofrecen con la espalda al pueblo, es decir, mirando hacia Dios, se ofrecen a Dios para satisfacer por los pecados de la gente. En ese sentido es un sacrificio que se vuelve a hacer. Maurín pregunta, ¿Lutero cambió el título de sacerdote por pastor? No, yo creo que, no estoy seguro, pero creo que él siguió con la terminología de sacerdotes. Él fue muy conservador. Lo que no tuvo que quitar, no lo quitó. Mantuvo muchas cosas y es una forma en que se distinguió de los demás y también de la reforma radical con la que peleó, porque ellos querían hacer todos los cambios de una vez. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el bautismo luterano y el bautismo presbiteriano? Esa es una buena pregunta. No creo que hay gran diferencia, pero quizás un presbiteriano me va a decir otra cosa. No, yo no conozco bien la teología de todas estas cosas para ellos. Ambos bautizan a los niños de los creyentes y se acepta, por ejemplo, el bautismo en otros lados. Si uno se bautiza luterano, pues lo aceptan los presbiterianos. Y de otra, o sea, presbiteriano a luterano lo aceptan. Creo que son prácticamente idénticos. No sé si tienen diferencia alguna. Hablando del bautismo, nos hacen una pregunta. Clara nos pregunta si los bautistas reconocemos el bautismo en iglesias que bautizan infantes. Esa es una buena pregunta. En general, para el bautista la pregunta es, ¿fuiste bautizado siendo creyente? Y pues si uno fue bautizado como infante, es difícil decir que uno fue un creyente. Hay quienes dirán, no, yo soy creyente de toda la vida, yo siempre he creído en Cristo y mi confianza está en Él porque de muy temprana edad eso me enseñaron. Quizás en ese caso pues pero no sé. Y los bautistas son diferentes. Hay quienes quizás no se molestan tanto por eso y hay quienes dirían, pues no, es que el bautismo cristiano tiene que ser de creyentes. Y si uno se bautiza a los 8 días, pues no puede ser un creyente. Tienes que creer primero y ser bautizado segundo. Listo, hermano, seguimos adelante entonces. Ok. Es en octubre igual que Lutero recibe la bula. Llega él la bula del Papa y entonces desde el momento que lo recibe, creo que es por octubre 3 o 4, tiene hasta diciembre para decidir qué va a hacer. En noviembre ocurre que el emperador dice que quiere tener una audiencia con Lutero en la ciudad de Colonia, en Alemania. En esta ciudad, en este mes de noviembre, queman los libros de Lutero. Entonces, no es un buen lugar para el cual irse Lutero. Esta actividad simbólica de quemar los libros significa que creen que es un hereje. Cuando se queman libros, pues es porque la persona está escribiendo herejías. Es decir, un hereje es uno que molesta a la sociedad cristiana, escribiendo cosas que la buscan tumbar, traer un juicio de Dios sobre ella. Y es algo que representa un peligro para todo mundo, especialmente los políticos, porque un hereje pues les puede hacer fallar su sociedad. Esto
para sus enemigos es lo que representa Lutero. Y Lutero, por otro lado, es un hombre muy conservador, como hemos dicho. Él realmente no quiere tumbar nada, pero sí quiere reformar. Y quiere reformar en forma medida y gradual los abusos, aunque lo que está proponiendo, pues obviamente en algunos lugares es demasiado. Y la gente se pone a quemar libros. Lutero publica un escrito contra, él dice, la execrable bula del Papa. Entonces sale en contra de lo que ha dicho el Papa de él y se pone en pie de resistencia, no se va a arrepentir. Y publica su tercer tratado importante de este año, que se llama De la libertad del cristianismo. Este libro es escrito en un espíritu de reconciliación. Ha publicado un escrito contra la execrable bula del Papa, pero ahora incluye una carta al Papa, llamándole a su deber cristiano y buscando reconciliarse con él, no en una forma. Lutero no está diciendo, bueno, hablemos, dialoguemos, a ver qué puedo ceder, pero le está diciendo al Papa, oiga, no sea terco, reforme la iglesia, usted sabe que estas cosas son abusos y es su deber cristiano, usted como Papa, como el principal sacerdote de toda la iglesia aquí en la tierra, pues tiene una responsabilidad. Y no muestra en este libro la misma fuerza polémica Lutero que lo ha hecho antes en los otros. ¿En qué consiste para Lutero la libertad del cristiano? Él dice que consiste en ser sujeto a nadie y en ser sujeto a todos. ¿Esto qué quiere decir? Es una libertad de relación. Es sujeto a nadie en cuanto a su justificación, ya que esta es libremente obtenida por fe en el Evangelio. Y siendo justificado libremente y en libertad, es sujeto a todos en cuanto a poder servir a Dios sirviendo a los demás. ¿Sí? Entonces esa es la libertad del cristiano. La fe, dice Lutero, no nos libra de obras, nos libra de falsas opiniones acerca de las obras, de la necia idea que la justificación se obtiene por obras. La fe nos redime, corrige y preserva la conciencia para que entendamos la justicia que no consiste en obras, aunque las obras no pueden ni deben faltar. Entonces, ese gran escrito de la libertad cristiana, la libertad del cristiano, es una exposición de la justificación por la fe. En este mes es invitado a Worms, no sé cómo lo dicen en español, Worms con W, donde se llevará a cabo la famosa dieta. Llega el mes de diciembre. Lutero quema la bula del Papa. Esta es otra actividad simbólica, ¿verdad? Él está diciendo, esta bula es una herejía, rompe con el Papa y queda excomulgado en diciembre 3, 1520. Y esto le va a limitar a dónde puede viajar. Un hombre excomulgado, es el deber de cualquier magistrado que lo encuentre matarlo, darle pena de muerte. Entonces, según la religión católica, los nobles de Alemania deben matar a Lutero. Pero ellos le han dicho, te vamos a proteger, no te preocupes. La invitación a Worms que le dio el emperador se rescinde porque él está excomulgado, se anula. Esto va a requerir que él tenga garantías de Federico el Sabio para que pueda ir, porque va a ir a Worms, ahí muy famosamente en la dieta frente al emperador. Federico el Sabio va a tener que planear cómo proteger a Lutero si va a Worms. Y en la dieta de Worms, Lutero va a ir. Pero ahora, por la bula del Papa, por su respuesta a ella, este es un lugar muy hostil porque él ya es un hombre fuera de la iglesia, un excomulgado. No sé si hasta ahí hay preguntas. Tenemos material para el año 1521 y para seguir adelante, pero... Hay unas preguntas y creo que terminamos con las respuestas. La primera pregunta la hace Carlos y es la siguiente. ¿Lutero pudo haber hecho algún tipo de exageración tratando de afirmar la doctrina de la justificación? Esa es una muy buena pregunta. Sí lo hizo en sus...
había mucha confianza original. En este momento, estos escritos, cuando uno lee estos libros, uno puede percibir una gran confianza de parte de Lutero. Se siente muy lleno de confianza. ¿Por qué? Pues porque se ha muerto el emperador que lo buscaba, las cosas le están saliendo bien, no es tomado preso, nadie lo mató, nadie lo está quemando, no está viviendo en exilio, y todo está pues siguiendo una forma muy buena para lo que él busca hacer. Entonces tiene mucha confianza. Esta confianza es también una confianza en sus enseñanzas un poco exagerada. Y en cuanto a la justificación, en estos primeros años, él quizás enfatizó la justificación y en una forma desmedida, que luego va a tener que controlar. Creo que es en 1925, sale de visita a los lugares donde se han reformado y encuentra que hay mucha ignorancia y la gente no entiende nada. Y es cuando desarrolla su catecismo pequeño, y en ese catecismo pequeño esencialmente elabora un tercer uso de la ley. Esto no es idioma luterano, ellos no hablan del tercer uso de la ley, pero eso es el deber del cristiano de vivir conforme a la ley de Dios, o sea, que es un patrón para la vida cristiana, aunque no lo condena a uno, pues es un patrón de lo que debemos hacer para agradar a Dios y expresar nuestra gratitud como cristianos. Él va a desarrollar esto después, porque en este momento está enfatizando tanto la justificación por la fe, que llega a decir esto, llega a decir: yo no soy como Wycliffe y Huss. Wycliffe y Huss le estaban diciendo a los católicos: ustedes deben portarse mejor. Yo no digo eso. Nosotros nos portamos igual que los católicos. Somos igual de malos. La diferencia es que creemos que como pecadores somos justificados por sola fe. Eso está bien dicho, o sea, se puede entender. Sí, es verdad, pero por otro lado no queremos decirle a los cristianos: no importa cómo te portes, y no queremos que seamos como los católicos que se portan mal. No, la justificación nos ocurre siendo pecadores y sin méritos, pero la regeneración nos debe ir transformando, y eso no lo enfatizó al comienzo el Lutero. Y es muy buena pregunta la que hacen ahí. Otra pregunta es la siguiente: ¿cuál era el concepto de justificación que tenía la Iglesia Católica? El concepto de la justificación de la Iglesia Católica es que uno no es justificado hasta que es transformado en su ser. Una vez yo no deseo el pecado y no cometo el pecado, Dios va a decir justificado en la teología católica. Y por eso pues uno se puede tardar miles de años en el purgatorio, purgándose todas esas cosas hasta que quede bien, según lo que ellos entienden. Y no es la siguiente la justificación no es una, como es en la teología protestante. Dios me declara justo por los méritos ajenos de Cristo. En la teología católica, Dios te declara justo cuando te lo ganas. Roberto pregunta: ¿cuál es la diferencia del concepto de justificación entre los reformados y los arminianos? Y yo sepa, ninguna. Es decir, el concepto base de justificación es igual para juntos, ¿verdad? Es el mismo. Estoy leyendo ahora un libro sobre Jacobo Arminio. Es el mismo. Yo sé. Lo que hace la diferencia es, digamos, no en el concepto de justificación, sino en otras doctrinas, ¿no? O sea, es decir, sobre la predestinación, la elección, pero el hecho de justificación es el mismo concepto de sacrificio de Cristo imputado al creyente. Por la fe, sí. Yo creo que la gran diferencia es antropología, la doctrina del ser humano y el concepto de la voluntad que tiene el arminiano, que uno puede tomar una decisión por el bien o por el mal, y el concepto reformado es que no somos capaces de tomar una decisión correcta.
Y no podemos decir eso. La salvación es una decisión de Dios. Pero el arminiano dice, no, la salvación es una decisión del ser humano. El que quiera pueda ser salvo. Y muchas personas tienen como la concepción del pelagiano, como digamos que el pelagiano es lo mismo que el arminiano. Que no lo es, sí. Porque el pelagiano, digamos, no necesita una justificación en un sentido, ¿verdad? No, el pelagiano no lo necesita. El semipelagiano sí lo necesita, pero él sigue siendo diferente al arminiano. Todos se relacionan en que pues el arminianismo se acerca más al concepto antropológico de lo que es el ser humano, de cuál es el daño del pecado al ser humano, que tiene quizás un semipelagiano, que están maltrataditos pero no muertos, sí, por decirlo así, totalmente e incapaces de responder. ¿Qué ahora esa concepción de que el arminiano es igual que el pelagiano? Casi, bueno, no siempre, pero sea como esa idea, ¿no? Pues yo creo que la polémica nos lleva a exagerar como calvinistas. He visto cosas en que dicen que los arminianos tienen un Cristo distinto. Eso no se basa sobre lo que dice Jacobo Ormin. Es como, pues como no son como nosotros, pues son todo lo opuesto. Y eso no es... Se tienen que obtener evidencia y buenas bases. Y tampoco se consulta cualquier arminiano descuidado, sino los mejores representantes eruditos de ellos para saber qué es lo que dicen y creen. Muy bien, hermano Joel, entonces terminamos. Muchas gracias, hermano, como siempre, de mucho alimento. Crecemos en conocimiento y lo agradecemos, Joel. Bueno, gracias a ustedes, gracias por la oportunidad y las buenas preguntas y siempre la atención. Tenemos una pregunta antes para terminar que nos acaban de hacer, es ¿cuál es el concepto de justificación de los anabaptistas y de los menonitas conservadores? No estoy seguro si tienen diferencias. La justificación por la fe, pues la tiene casi todos según la desarrolló Lutero. Los anabaptistas tienen influencias de compañeros de Lutero. Quizás algunos se fueron al moralismo o al antinomianismo y cosas exageradas, pero en general supongo que es eso. Pero la verdad yo no conozco mucho de las enseñanzas de la doctrina de salvación que tienen ellos. Muy bien, hermano, de nuevo entonces muchas gracias, hermanos, que el Señor los bendiga, gracias por acompañarnos. Nos conectaremos el próximo lunes, seguimos entonces con Lutero en esta travesía de la Reforma Protestante. Que el Señor les bendiga.